Ella dijo, creo que deberíamos ser solo amigos. Mi ex me necesita más. Guardé las llaves del coche que iba a regalarle, sonreí y dije, espero que seas feliz. Unos meses después, a medianoche, apareció en mi puerta. Con todo un grupo de personas detrás. La historia de hoy es sobre un fotógrafo que pasó semanas ahorrando para una sorpresa. Algo que su novia mencionó una vez, como de pasada. El tipo de detalle sin importancia, que solo alguien que realmente está prestando atención captaría. Él lo tenía todo listo. Todo estaba preparado. Entonces, ella lo llamó, lo hizo sentarse y le dijo que, en su lugar, elegía a su ex. Sin culpa, sin vacilación, solo un intercambio limpio y directo. Pero aquí está el detalle. Él no gritó, no se derrumbó, no preguntó por qué. Simplemente se guardó algo en el bolsillo y se marchó. Meses después, ella apareció en su puerta, empapada y con un equipo de cámaras, lista para convertirlo en el villano. No salió exactamente como ella lo había planeado. Ella dijo, creo que deberíamos ser solo amigos. Mi ex me necesita más. Me guardé en el bolsillo las llaves del coche que estaba a punto de regalarle y sonreí. Espero que seas feliz. Unos meses después, a medianoche, apareció en mi puerta con todo un grupo de personas detrás de ella. He sido fotógrafo independiente durante unos 6 años. El tipo de trabajo en el que pasas más tiempo persiguiendo la buena luz que persiguiendo a la gente, lo que, sinceramente, me va muy bien. No soy un tipo social por naturaleza. Prefiero un lugar de trabajo tranquilo, un viaje largo en carretera y una fecha de entrega que realmente pueda controlar. La mayor parte del mejor trabajo que he hecho ocurrió en soledad, en un campo de agaves en alguna parte, en una costa de Oaxaca antes del amanecer, en una vieja hacienda con una luz interesante y nadie pidiéndome que me explicara. Los ingresos son inconsistentes. Algunos meses están bien. Algunos meses estoy comiendo cereal para cenar y revisando la aplicación del clima obsesivamente, porque la lluvia en la Ciudad de México significa sesiones reprogramadas. Pero había intentado el trabajo regular de 9 a 5 2 veces en mi vida. Y ambas veces duré menos de un año. Soy mejor siendo autodirigido. Sofía solía bromear diciendo que yo era estructuralmente desempleable. Y no estaba del todo equivocada. Sofía era contadora en un corporativo de Santa Fe, estable, mesurada, el tipo de mujer que codificaba por colores su calendario y realmente lo seguía. Organizada de una manera que yo, genuinamente, no lo era. Nos conocimos en la inauguración de una galería en Coyoacán, a la que un amigo me arrastró. Yo estaba allí para fotografiar el evento. Ella estaba allí porque coleccionaba grabados. Pasamos la mayor parte de la noche discutiendo si la fotografía documental contaba como arte o periodismo. Y creo que ese fue el momento en que supe que me gustaba. Tenía opiniones, y no le daba vergüenza expresarlas. En ese momento, sentí que era exactamente lo que necesitaba. Durante casi 3 años, funcionó de verdad. Sin peleas por dinero, sin espirales de desconfianza, sin discusiones dramáticas sobre el futuro. A ella le gustaba que yo fuera tranquilo. A mí me gustaba que ella tuviera los pies en la tierra. No éramos la pareja que publicaba cada fin de semana en las redes sociales o se tomaba fotos de vacaciones coordinadas. Éramos solo 2 personas que encajaban, sin necesidad de mucho mantenimiento. A veces venía conmigo en sesiones más largas, no para ayudar, solo para sentarse en algún lugar y leer mientras yo trabajaba. Esa era toda la relación, honestamente. Proximidad cómoda, cada uno haciendo lo suyo en el mismo espacio. No voy a fingir que fue perfecto. Mirando hacia atrás, puedo ver las partes en las que había comenzado a distanciarse. Se había vuelto inquieta, de una manera que no registré del todo en su momento. Menos interesada en las cosas de las que solíamos hablar, un poco más desconectada durante las conversaciones, más centrada en lo que otras personas que conocía estaban haciendo, comprando o construyendo. Lo noté, pero me dije a mí mismo que solo era una fase, ese ciclo natural por el que pasan las parejas. Definitivamente estaba equivocado en eso. Entonces, Ricardo reapareció. Era su ex de unos años antes que yo. Había oído su nombre exactamente 2 veces en 3 años, ambas veces de pasada.
sin darle importancia. Entonces, un día, Sofía mencionó que él se había puesto en contacto, dijo que ahora estaba mejor, que le había dado un vuelco a su vida. Lo describió de la forma en que la gente describe una historia de superación: traje, camioneta de lujo, hablando de sus proyectos empresariales, de cómo finalmente había descubierto lo que quería. Al principio, me lo contaba todo. Dijo que él había pasado por una mala racha y solo necesitaba a alguien con quien hablar. Y ella se sentía mal porque habían terminado en buenos términos. Asentí y dije, claro, suena bien. Pero su tono cambió durante las siguientes semanas. Gradualmente, empezó a hablar de él menos como si fuera un viejo conocido y más como si fuera un proyecto que necesitaba llevar a buen puerto. Había algo casi protector en cómo hablaba de él. Esa forma cuidadosa y medida de defenderlo cada vez que surgía el tema, incluso cuando yo no había dicho nada crítico. La gente no se vuelve protectora con personas con las que solo son amigables. Eso es una señal. Lo archivé mentalmente. Luego vinieron los cambios de horario. Nada dramático al principio. Una cena aquí, una noche hasta tarde allá, pequeños ajustes en los planes de la semana que ella explicaba sin que yo preguntara. Eso fue lo que más me molestó, en realidad. Explicaba preventivamente cosas que yo aún no había cuestionado. Eso te dice algo sobre el estado interno de una persona. Solo ofreces explicaciones voluntariamente cuando ya sabes que algo necesita ser explicado. Mantuve la boca cerrada y observé. Luego vinieron las excusas: trabajar hasta tarde, ayudarlo con un plan de negocios, cenar con una amiga. Cada vez podría haberla presionado, pero no lo hice. No porque fuera un ingenuo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Solo quería ver qué haría cuando nadie estuviera aplicando presión. Quería ver si su honestidad se mantendría por sí sola, o si necesitaba una audiencia para existir. Necesitaba una audiencia. Una noche, estábamos en nuestro café de siempre en la Condesa. Ella pidió una ensalada. Yo, lo que fuera la sopa del día. Su teléfono se iluminó sobre la mesa, con la pantalla hacia afuera. Lo vi durante quizás 2 segundos. Cena esta noche. Necesito hablar. Ella lo apartó rápidamente, de la misma forma en que la gente lo hace cuando algo le quema. No dije una palabra, solo seguí comiendo. Pero algo se asentó en mi pecho esa noche. Pesado y definitivo, como una puerta que se cierra silenciosamente. El tipo de cosa que no se siente exactamente como dolor. Es más como una confirmación. La diferencia entre sospechar algo y saberlo es más pequeña de lo que la gente dice. Una vez que tu instinto toma una decisión, el resto de ti solo está esperando la confirmación oficial. Terminamos la cena. Ella pagó la cuenta, algo que nunca hacía. También me di cuenta de eso. Caminamos hasta el coche, nos despedimos, y cada uno se fue a casa por su lado. Me senté en mi departamento durante aproximadamente 1 hora esa noche, simplemente mirando al techo, sin estar molesto, solo pensando, procesando, decidiendo. En realidad, retrocedamos. Necesito mencionar algo aquí porque es importante. Por esa misma época, había estado apartando dinero en silencio para nuestro aniversario. Sofía había mencionado una vez, de manera totalmente casual, que siempre había querido un pequeño coche plateado. Uno de esos comentarios que la gente suelta sin esperar que nadie lo recuerde. Yo lo recordé. Así que, localicé uno, había ahorrado 180.000 pesos, tenía la llave en el bolsillo de mi chamarra y estaba esperando el momento adecuado para sorprenderla. Pensé que simplemente le haría la vida más fácil. Es curioso cómo puedes planear algo así para alguien que ya está a medio camino de irse. La noche siguiente, me llamó. Dijo que quería hablar. Su voz era suave, casi ensayada, como si hubiera estado repasando el guión durante 1 o 2 días. Se sentó en la mesa de su cocina y me miró con una expresión que solo puedo describir como decidida. No culpable, no insegura, simplemente decidida, como si ya hubiera hecho la parte difícil en privado y ahora solo estuviera entregando un veredicto. Dijo que pensaba que deberíamos ser amigos. Dijo que su ex la necesitaba más en este momento.
Después, me quedé de pie en ese estacionamiento detrás de su departamento. Me había acompañado hasta la salida, lo cual, en retrospectiva, fue algo extraño. Y miré la llave en mi bolsillo, esa para la que había estado ahorrando dinero durante más de 6 semanas, la que ella no sabía que existía y nunca sabría. La deslicé de nuevo en mi chamarra, la miré directamente a los ojos y dije en voz baja, «Está bien, espero que seas feliz». Sin gritos, sin un «¿cómo pudiste?». Sin preguntar por qué, porque ya lo sabía. Ella pareció aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima, sin entender que lo que dejó caer fue el último ápice de respeto que yo tenía por ella. Me di la vuelta, subí a mi coche y me fui sin mirar atrás. Ese viaje en coche fue el más pacífico que había sentido en meses. Sin música, solo la carretera y el sonido de seguir adelante. Un momento. Permítanme intervenir aquí un segundo. Para los oyentes, este soy yo, no Julián. Necesito que se imaginen esto de verdad. Este hombre tenía el regalo listo, en su propio bolsillo. Rastreó el coche específico que ella mencionó una vez de pasada, reunió el dinero, tenía la llave consigo, y ella se para allí y le suelta un discurso ensayado de «seamos amigos». Ella pensó que estaba dejando las cosas con delicadeza. Él ya lo sabía. Lo que ella no sabía era que también acababa de devolver un regalo que nunca vio venir. Eso no es una ruptura. Es una mujer que pensaba que estaba jugando al ajedrez y no se dio cuenta de que el otro tipo ya había volcado el tablero 5 jugadas atrás. Abróchense los cinturones. Durante semanas, seguí esperando que llegara la tristeza. Nunca llegó. Fui a trabajar, edité fotos, dormí mejor de lo que lo había hecho en más de un año. Creo que la gente espera que el desamor tenga una cierta apariencia. Noches en vela, dar vueltas por la casa, todo eso. A veces, simplemente se parece a un tipo durmiendo 8 horas seguidas porque aquello que lo mantenía despierto, finalmente, se ha ido. Cené con mi hermano una noche, quizás 2 semanas después, y él no dejaba de mirarme como si esperara ver una grieta en la pared en alguna parte. No la había. Le dije que estaba bien. No me creyó. Lo dejé pasar. Dejé de ir a ese café. Ese fue más o menos todo el cambio. La sopa estaba bien, pero también lo está en cualquier otro restaurante a 10 minutos en coche. En su lugar, me sumergí en el trabajo. Empecé a aceptar más encargos de viajes, paisajes, festivales, retratos de gente en el mundo haciendo cosas reales. Mi fotografía se había estancado un poco, creo, porque había estado demasiado cómodo durante demasiado tiempo. Una vez que no tuve nada específico a lo que volver a casa, empecé a ir más lejos, a tomar riesgos con composiciones sobre las que había sido demasiado cauto. Hay una versión de ti que solo es accesible cuando dejas de intentar proteger algo. Lo descubrí por accidente, y no volvería atrás. Se notó. El trabajo se volvió más nítido. Los editores que me habían dado los mismos comentarios genéricos durante 2 años comenzaron a responder de manera diferente. Un tipo al que había estado intentando proponerle ideas durante 18 meses, de repente, me respondió con una oferta de encargo completo. Resulta que la gente puede notar cuando realmente lo sientes. Una galería en la colonia Roma se puso en contacto para una pequeña exposición. La llamé Quietud. 12 impresiones, todos paisajes, la mayoría tomadas durante 4 fines de semana en la Huasteca Potosina y la costa de Oaxaca. Se vendió todo en 2 semanas. Recuerdo estar en esa galería en la noche de la inauguración, con un vaso de agua y algunas galletas de la mesa de aperitivos, pensando que era bastante curioso. No podía explicar lo que sentía con palabras, pero aparentemente podía ponerlo en una pared y la gente pagaría por ello. El resumen más simple que podía dar a quien preguntara era que las fotos trataban sobre la calma. La gente parece querer eso. Amigos en común a veces mencionaban a Sofía, siempre con ese tono específico que la gente usa cuando cree que te está dando noticias que has estado esperando en secreto. Parece que le va bien, saliendo con ese tipo, Ricardo, ya sabes, el ex que mencionó. Parece que las cosas van bien para ellos. Yo sonreía y decía lo que realmente creía. Las cosas más brillantes suelen ser las más huecas. Y lo dejaba así. Nadie sabía qué hacer con esa respuesta, y por eso era la correcta.
Empecé a cuidarme mejor, de formas pequeñas y prácticas. No con un cambio drástico de nuevo yo. Más bien, empecé a cocinar comida de verdad en lugar de lo que fuera más fácil. Empecé a acostarme antes de medianoche. Empecé a decir que no a proyectos que no quería, solo porque el dinero parecía bueno. Pequeñas cosas. El tipo de recalibración que ocurre cuando dejas de organizar tu vida en torno a los ritmos de otra persona. También adopté un perro. Un mestizo llamado Bruno. Tenía unos 2 años cuando lo adopté. Un poco neurótico, absolutamente inútil como perro guardián, y completamente incapaz de quedarse quieto más de 40 segundos. Principalmente corría en círculos por el departamento y creaba el tipo de caos que solo se siente manejable cuando es un animal de 5 kilos y no una persona. Era buena compañía. Entonces, empecé a oír cosas. Ricardo no era quien había estado aparentando ser. La camioneta de lujo era arrendada y llevaba 4 meses de atraso en los pagos. El traje era prestado o comprado con una tarjeta que ya estaba al límite. Sus proyectos empresariales eran préstamos sin pagar, disfrazados con discursos pulidos y un impulso falso. Tenía un patrón. Mudarse a una ciudad, encontrar gente dispuesta a creer en su narrativa, agotar la confianza y el crédito que tuvieran, y escabullirse cuando los plazos se acortaban. Lo había hecho al menos 2 veces antes de Sofía, posiblemente más. El tipo de persona que vive en una ventana de 15 minutos, entre la presentación de su idea y el momento en que alguien revisa los recibos. En pocos meses, Sofía había sacado dinero de sus ahorros para cubrir las deudas de él. La misma cuenta de ahorros que había estado construyendo cuidadosamente durante años. Esa de la que siempre hablaba como si fuera su cimiento. Su plan B, lo que le daba opciones, se había esfumado. Primero luchó por conservar su departamento, luego su trabajo, y después perdió ambos. Sus amigos empezaron a notar cosas que ella no podía justificar. Nadie tenía buenas respuestas, y nadie sabía qué decir. Me enteré de todo esto de segunda mano, a través de gente en común. Pedazos de información que llegaron a lo largo de varias semanas. Una amiga en común me envió un mensaje una vez, como si esperara algún tipo de reacción, compasión, satisfacción o algo que pudiera contarle a otros. Simplemente dije, qué lástima, y cambié de tema, porque era una lástima. Era genuinamente una lástima. Pero también era exactamente lo que sucede cuando ignoras cada advertencia disponible y apuestas todo a una persona que estaba llevando a cabo una estafa y la llamaba una historia de superación. No sentí satisfacción al oír nada de eso. Más bien, una sensación de inevitabilidad, como ver un accidente de coche que estaba completamente anunciado kilómetros antes del impacto. Puedes ver cada factor contribuyente alineado, la velocidad, el pavimento mojado, la curva, y no hay nada que pudieras haber hecho porque no estabas en el coche. La gente que persigue la ilusión durante suficiente tiempo, siempre termina chocando con la realidad. La colisión simplemente toma diferentes formas. Para entonces, yo tenía mis propias cosas en las que concentrarme. Ok, pausa. Soy yo de nuevo, no la historia. Quiero ser muy específico sobre algo. Esta no es una situación en la que nadie podría haberlo visto venir. Las señales eran letreros de neón gigantes. Dejó a un tipo que recordaba un comentario casual sobre un coche, que de hecho lo localizó, lo compró y tenía la llave lista, por un hombre cuya identidad entera era dinero prestado y un vehículo alquilado. Eso no es una mala decisión. Es un compromiso total con ignorar cada pieza de información disponible. Pasó de un restaurante con estrellas Michelin a un puesto de tacos con una calificación sanitaria dudosa y actuó sorprendida cuando los resultados no fueron los mismos. El universo no es cruel, solo es coherente. En fin, Julián estaba a punto de conocer a alguien. Unos meses después, estaba en Oaxaca trabajando en un reportaje de viajes. El tipo de encargo de formato largo en el que estás en la carretera durante 2 semanas y las instrucciones son lo suficientemente flexibles como para que, básicamente, puedas crear la historia tú mismo. Prefiero esos, hay más espacio para trabajar de verdad. El encargo específico era un artículo sobre pequeñas comunidades costeras, el tipo de pueblos que todavía funcionan con la pesca y los apretones de manos, donde las mismas familias han sido dueñas de las mismas tiendas durante 3 generaciones. Buen material, rostros reales.
Nada actuado en todo ello. La editora que supervisaba el proyecto era una mujer llamada Clara. Pasamos largos días en el mismo pequeño espacio de trabajo revisando series de fotos, discutiendo sobre los pies de foto, bebiendo café malo en vasos de papel. Era aguda, genuinamente rápida, y tenía la costumbre de ir directamente al problema con lo que sea que le pusieras delante. Sin rodeos, sin calentamientos, solo la nota precisa. Me pareció completamente refrescante, después de años de clientes que tardaban 20 minutos en no decir nada. La primera vez que le mostré una foto de la que estaba orgulloso, la miró durante quizás 5 segundos y dijo, la luz es buena, pero el sujeto está aburrido. Vuelve a tomarla. Tenía razón. A los pocos días, miró mi vieja cámara de película, gastada pero funcionando perfectamente, y dijo, esa cosa tiene más vida que la mayoría de la gente que conozco. Me reí. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me hacía reír sin intentar arreglar algo o animarme. Ella no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Solo estaba diciendo algo que creía que era verdad. Empezamos a trabajar más juntos a medida que avanzaba el proyecto. Ella destrozaba mi encuadre sin pedir disculpas. Yo me burlaba de ella por usar demasiados adjetivos en sus textos de viaje, lo cual hacía sin duda. Tenía todo un sistema de reglas que se había inventado para su propia escritura, que violaba constantemente. No hubo un gran momento, ni una noche en la que las cosas cambiaran drásticamente. Solo 2 personas que se presentaban sin necesidad de actuar, día tras día, haciendo un trabajo que les importaba. Una tarde, hacia el final del viaje, estábamos en un pequeño café en uno de esos pueblos costeros, revisando una carpeta de fotos en mi portátil. Señaló un retrato de un viejo pescador, con las manos en el timón de su barco, sin mirar a la cámara, solo observando el agua. Ella dijo, esa es toda la historia. Ese único fotograma, justo ahí. No estaba hablando del encargo. Supe a qué se refería. Y en algún punto, entre los largos viajes en coche y las sesiones de edición nocturnas en ese viaje, descubrí algo. No extrañaba a Sofía. Extrañaba la idea de Sofía, la versión que había construido en mi cabeza cuando pensaba que el amor significaba paciencia en lugar de claridad. Son cosas diferentes. Me tomó más tiempo del que debería entenderlo. Entonces, una noche, mi teléfono vibró. Un número que no tenía guardado. El mensaje decía, Julián, sé que lo arruiné. Ricardo se ha ido. Mintió sobre todo. Lo perdí todo. Pero sé que todavía te importo. Por favor, ¿podemos hablar? Todavía me quieres, ¿verdad? Me quedé con el mensaje un minuto entero, sin enfado, ni siquiera nostalgia, solo cansancio. Respondí, solía quererte, pero la persona a la que quería ya no existe. Le di a enviar, bloqueé el número, puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y volví a lo que estaba haciendo. Sin dudas. Nada inconcluso al respecto. Las cosas con Clara habían continuado de forma natural después de que terminara ese encargo en Oaxaca. Mantuvimos el contacto, luego un contacto más cercano, y en algún momento dejó de ser algo que tuviéramos que describir. Ella se mudó a la misma ciudad unos 2 meses después, una situación laboral que había estado considerando durante un tiempo y que finalmente tuvo sentido. Cenábamos una vez a la semana, luego 2, y luego dejamos de contar. Era la persona menos dramática con la que había pasado tiempo de verdad. Sin juegos, sin tensiones artificiales. Decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Suena como un estándar bajo, pero hacía mucho tiempo que no lo alcanzaba. Y no supe cuánto lo había echado de menos hasta que una noche me encontré sentado frente a ella en algún restaurante bajo la lluvia y me di cuenta de que no había sentido ansiedad en semanas. Eso era nuevo. Tiempo fuera. Tengo que tomarme un segundo aquí. Perdió todo cubriendo a un tipo que, esencialmente, dirigía un esquema Ponzi basado en sentimientos. Y su gran movimiento de regreso fue un mensaje de todavía me quieres, ¿verdad? Eso no es un plan. Es un pase desesperado, lanzado por alguien que olvidó que hay toda una defensa entre ella y la zona de anotación. Y fíjense en lo que hizo Julián. Una frase, bloqueo, fin. Sin explicaciones, sin sermones, sin dejar la puerta ni siquiera ligeramente entornada.
Ese es el tipo de respuesta que solo obtienes de alguien que, genuinamente, tiene un lugar mejor donde estar. La mayoría de la gente deja una pequeña ventana abierta porque parece humano. Este hombre respondió como si tuviera una reunión en 5 minutos. Porque, honestamente, la tenía. Clara estaba en la habitación de al lado. En fin, necesito que sigan conmigo porque lo que viene ahora es intenso. Unos 3 meses después de eso, Clara se había quedado dormida en el sofá. Un libro abierto sobre su pecho, una de esas gruesas memorias de viaje que siempre estaba leyendo a medias. Yo estaba en la habitación de atrás editando cuando empezaron los golpes. Violentos, no era un simple toque. Eran golpes de verdad, como si alguien intentara arrancar la puerta de sus bisagras. Pensé que era la dirección equivocada, un vecino borracho, algo así. Me levanté despacio, sin preocuparme. Entonces la voz, Julián, abre esta puerta. Cobarde. Me quedé helado. Esa voz, áspera y quebrada, y completamente fuera de lugar en la quietud de ese edificio. La reconocí al instante. ¿Sofía? Cuando abrí la puerta, la escena de fuera parecía algo preparado. Estaba empapada. Estaba lloviendo. El rímel le corría en 2 largas rayas por la cara, sus ojos desorbitados y desenfocados. Y de pie detrás de ella había 3 personas, con los teléfonos en alto, grabando. Uno de ellos susurraba, «Sigue grabando. Sigue grabando». Me señaló directamente, con la voz temblando entre la rabia y la desesperación. «Me dejaste. Arruinaste mi vida. ¿Tú me hiciste esto?» La miré por un momento, no en shock, más bien con una especie de incredulidad lenta. Esta era la misma mujer que una vez pasó 40 minutos al teléfono debatiendo qué cojines pedir para el departamento. Ahora, estaba en mi puerta, bajo la lluvia, con un equipo de filmación, lanzando acusaciones a medianoche. La distancia entre esas 2 versiones de una persona es una caída muy larga en poco tiempo. Mantuve mi voz plana. «¿Qué estás haciendo, Sofía?» Se acercó más, con los ojos vidriosos y sin enfocar bien. Dijo que yo creía que era mejor que ella ahora. Dijo que yo publicaba mis fotitos felices mientras ella sufría. Dijo que la abandoné. Dijo que la rompí. Sus amigos empezaron a intervenir detrás de ella, tratando de provocar alguna reacción en mí. Los teléfonos seguían en alto, capturando cada ángulo que podían. No era difícil de leer. Esto era una trampa. Quería una grabación mía perdiendo los estribos. Algo que pudiera publicar, algo que la enmarcara a ella como la víctima y a mí como el tipo que destruyó su vida. Había planeado todo esto. Les había dicho a sus amigos que trajeran sus teléfonos, les había dicho dónde ponerse. Lo único que no había planeado era un sistema de cámaras que había estado grabando todo el porche desde antes de que ella llegara. Clara apareció detrás de mí, completamente tranquila. «Voy a llamar a la policía». Sofía se rió. Un sonido hueco, vacío, del tipo que no tiene ninguna diversión real. «Adelante, que todos vean qué clase de hombre es en realidad». No me moví, no levanté la voz, simplemente me quedé allí con las manos en los bolsillos, mirándola con esa clase de quietud que vuelve completamente locas a las personas que esperaban una reacción. Cuando finalmente dije algo, lo mantuve casi amable. «No te abandonaron, Sofía. Te abandonaste a ti misma en el momento en que elegiste la mentira». Algo en eso la alcanzó. Pude verlo cruzar su rostro, un destello de algo real antes de que la máscara volviera a su sitio. Luego empezó a gritar de nuevo, empujándome, y sus amigos siguieron grabando. Clara ya tenía la línea abierta. Cuando los oficiales llegaron, me hice a un lado y saqué las grabaciones de la cámara de seguridad en mi teléfono, claras como el agua, ella llegando, los golpes, tratando de forzar la entrada. Toda la secuencia desde el momento en que pisó la propiedad. Uno de los oficiales la vio 2 veces, no dijo nada por un momento, y luego me devolvió el teléfono con una mirada que básicamente decía, «He tenido un turno largo, y esto es muy sencillo». El otro oficial habló con Sofía. Ahora ella temblaba, la rabia dando paso a algo más desesperado y fragmentado. «Está mintiendo. Él me arruinó. No entienden lo que me hizo».
Su voz había perdido la fuerza que tenía cuando llegó. Simplemente sonaba agotada. Incluso sus amigos habían bajado lentamente sus teléfonos. La energía había cambiado por completo y todos lo sintieron. Señora, tiene que abandonar la propiedad ahora mismo. Si vuelve aquí, será allanamiento de morada. Mientras los oficiales la escoltaban fuera del porche, se dio la vuelta una última vez, con los ojos encendidos, la voz quebrándose en los bordes. Te arrepentirás de esto, Julián. Te arrepentirás de no haberme salvado. Esperé hasta que las luces de la patrulla se desvanecieron calle abajo, conté hasta 10 en mi cabeza. Luego lo dije, sobre todo para mí mismo. No, Sofía, tú ya vives con el arrepentimiento. Yo no. Cerré la puerta, la eché la llave. Clara me tomó la mano. ¿Estás bien? Sí, dije por primera vez en mucho tiempo, de verdad. Sí. Nos quedamos allí en la cocina unos minutos, sin decir mucho. Aún podía oír la lluvia contra las ventanas. Bruno estaba escondido debajo del sofá. Ahí es donde iba cada vez que ocurría algo ruidoso, lo cual era típico de él. Nos preparé una taza de té a cada uno y nos sentamos en la mesa de la cocina mientras la ciudad se silenciaba afuera. En algún momento, Clara dijo, vino aquí para hacerte daño y terminó ayudándote. Me quedé pensando en eso. Tenía razón, creo. No porque la confrontación cambiara algo, sino porque lo confirmó todo. Ver a Sofía hacer todo eso y no sentir nada más que una claridad cansada fue la pieza final de la prueba que no me había dado cuenta de que todavía estaba buscando. Lo que fuera que hubiera estado arrastrando, alguna pregunta de fondo de bajo nivel sobre si había sido demasiado frío cuando me fui, si le debía algo más, todo eso simplemente se disolvió. La respuesta era no. Había estado en lo correcto. Esa noche dormí mejor que en años. Esperen, esperen, esperen. Se presentó con un equipo de cámaras preorganizado. Dejen que eso cale por un segundo. Esto no fue un arrebato emocional espontáneo. Planeó la noche, reclutó a gente, les dijo que trajeran sus teléfonos, les dio instrucciones de posicionamiento. Pensó que iba a llegar a esa puerta, obtener una reacción de él y volverse viral como la mujer agraviada. Lo que no tuvo en cuenta fueron las cámaras de seguridad, una pareja que llamó inmediatamente a emergencias y un tipo que respondió a todo con las manos en los bolsillos. La historia del origen del villano se convirtió en un documental de naturaleza donde el depredador tropieza con sus propios pies frente a la cámara. Espero totalmente que su próximo movimiento sea una charla TED titulada «Cómo planifiqué mi propia derrota». En fin, terminemos con esto. Actualización final. Después de esa noche, las cosas se calmaron de verdad. Unas semanas después, Clara y yo empacamos lo que teníamos y dejamos la ciudad atrás. Nos mudamos a un pequeño pueblo en la costa de Oaxaca, el tipo de lugar que tienes que querer encontrar. Escondido entre acantilados neblinosos y colinas de hoja perenne, con el océano a unos 10 minutos a pie de la carretera principal. Abrí un pequeño estudio de fotografía. Nada complicado. Paredes blancas, luz abierta, el olor a sal entrando por una ventana entreabierta. Sin clientes persiguiendo tendencias, sin nadie queriendo fotos falsamente espontáneas para un acuerdo con una marca. Solo paisajes, retratos locales y el tipo de trabajo que realmente quería hacer. En el papel, era la versión menos impresionante del éxito. También era cuando más me había sentido yo mismo. Clara trabajaba como editora de viajes desde el mismo espacio la mayoría de los días. Se sentaba junto a la ventana con su portátil en las rodillas, el pelo revuelto por el viento, escribiendo sobre senderos ocultos, tormentas costeras y el tipo de pueblos que no salen en las revistas de viajes. A veces me leía una frase en voz alta y me preguntaba si tenía demasiados adjetivos. Siempre los tenía. No hablábamos mucho de lo que vino antes de todo esto. No era necesario. La paz, en realidad, no requiere explicación. El estudio pagó las facturas en 4 meses. Eso se sintió como un éxito para mí. No un número, no un galardón, solo el hecho de que el trabajo es real. Se sostiene por sí mismo. Nadie está fingiendo.
Podía pasar una semana entera sin revisar mi teléfono más de 2 veces al día, lo que 3 años antes me habría parecido un concepto extraño. También finalmente compré una máquina de espresso decente, lo que menciono porque Sofía siempre decía que era un gasto innecesario. Se equivocó en muchas cosas. Eliminé la mayoría de mis redes sociales en algún momento. No por ira, solo por total desinterés. Una vez que has pasado tiempo dentro del caos de otra persona, el silencio se convierte en lo más atractivo que puedas imaginar. Una mañana, a principios de primavera, creo que un miércoles. Espera, no, era un jueves. Da igual, estaba limpiando el cajón de mi escritorio cuando mi mano tocó algo frío. La llave del coche, todavía en su llavero original, la misma que había planeado darle a Sofía esa noche en el estacionamiento detrás de su departamento. La hice girar en mi palma, el metal capturando la luz de la ventana. Clara entró con 2 tazas de café. Me miró a la cara y dijo, parece que has encontrado un tesoro enterrado. Sonreí. En cierto modo. Le conté lo que era. Dejó las tazas y me miró durante un largo momento, con una expresión suave. Me aseguraré de que nunca más te arrepientas de no haberla regalado. Supe que lo decía en serio. Esa tarde, condujimos por la carretera Federal 200. El océano a la derecha, el sol ardiendo dorado en algún lugar más allá del horizonte. La radio estaba baja, alguna vieja estación de música regional que se desvanecía y reaparecía. Ninguno de los dos dijo mucho por un rato, solo observando la curva de la carretera. En algún momento, Clara miró y preguntó, ¿alguna vez piensas en ella? Lo pensé honestamente antes de responder. Sobre la voz de Sofía, todo ese desastre, la versión de mí mismo que se mantuvo paciente y callada mientras veía algo desmoronarse en cámara lenta y lo llamaba amor. En realidad, no, dije. Pienso en quién era yo cuando estaba con ella, y en lo lejos que he llegado desde entonces. Ella extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. La carretera se curvaba ante nosotros, y por primera vez en mucho tiempo, lo que venía se sentía completamente claro. En cuanto a Sofía, las noticias finalmente llegaron a través de gente en común, pieza por pieza. Deudas impagadas, otra relación que no funcionó. Sus redes sociales desaparecieron una mañana, y nadie preguntó a dónde fueron. Algunas personas se sintieron mal por ella. Oí que se había mudado de vuelta a casa de sus padres. Un nuevo comienzo, quizás. Sinceramente espero que le vaya bien. No de una manera complicada, solo la versión humana básica de esperar que alguien se recomponga. No la odiaba. Tampoco la compadecía. Simplemente lo dejé estar. Bruno finalmente vino a vivir con nosotros a Oaxaca. Al principio odiaba el sonido del océano. Pasó su primera semana en la costa, pegado a la pared trasera del estudio, ladrando a la nada. Luego, una mañana, abrí la puerta lateral y él simplemente salió, se sentó en los escalones y observó las olas durante unos 20 minutos sin moverse. Después de eso, estuvo bien. Algunas cosas solo necesitan tiempo para adaptarse a la nueva normalidad. Dejar ir no es debilidad. A veces, es la única forma de mantener intacta tu dignidad. Hay una cosa que todavía no he resuelto del todo, en realidad. ¿Qué hacer con esa llave de coche? La guardo en el cajón del escritorio. Clara dice que debería dársela a ella y dejar de pensar tanto. Probablemente tiene razón, pero por ahora, se queda en el cajón. Parece el lugar adecuado para ella. Miren, no voy a sentarme aquí y actuar como si este tipo fuera perfecto. Pero esto es a lo que sigo volviendo. Ella le dio un discurso ensayado en un estacionamiento y él sonrió, se guardó el regalo que ella nunca supo que existía, y simplemente construyó algo mejor. Sin drama, sin largos mensajes de texto, sin volver corriendo. Cuando ella apareció meses después con un equipo de filmación esperando que le explotara, él no le dio nada. Cámaras de seguridad, una frase tranquila y la puerta cerrada. Eso no es ser frío. Es simplemente conocer tu propio valor y no ponerlo en subasta. Dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué habrían hecho en su lugar? Y si aún no están suscritos, pulsen ese botón.